José Sebastián es egresado del 2003, es médico morfólogo, actualmente está haciendo su doctorando en epidemiología en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, desde donde nos va a transmitir esta gentil conferencia. La conferencia, como todos bien lo saben, se titula El Espíritu de la Asunción y es, digamos, la óptica importante de nuestro querido padre fundador, Emanuel Dalzón, religioso y hoy beato. Mm, que no siendo más, le doy el paso y la palabra a nuestro gentil Sebastián Romero Leclerc. Un abrazo, Sebastián, y adelante. Muchas gracias, Gabriel, y gracias a todos los presentes. Un especial saludo a la profesora Beatriz Bechara, profesora mía de biofísica, y al padre Robinson León y a la comunidad de San John Baptist de Florida. Entonces, un abrazo fraterno a todos los compañeros dalsonianos y cercanos. Voy a permitirme compartir pantallas. Me voy a permitir exponerles el contenido de un libro titulado El Espíritu de la Asunción, según Manuel Dalzón. El padre Emanuel Dalzón, como lo conocemos nosotros, es el fundador de los Agustinos de la Asunción en Francia y el colegio al cual pertenecemos sus egresados, el Colegio Manuel Dalzón en Bogotá, y de ahí que el gusto de habernos formado con los agustinos de la Asunción me llevó años después a buscar en la biblioteca de uno de los padres asuncionistas, el padre Álvaro Jaramillo Londoño, textos acerca de los cimientos de la comunidad religiosa. Y encontré el padre me dijo, estos son los fundamentos de los agustinos de la Asunción, me lo prestó, lo leí, luego le comenté que iba a hacer esta sesión para comunicar el contenido, porque me pareció muy pertinente. Así las cosas se titula El Espíritu de la Asunción según Manuel Dalzón. El libro original es escrito en francés y se titula L'Esprit de l'Assomption d'après Manuel Dalzón. Y es importante conocer de una vez que la palabra esprit en francés tiene múltiples contextos, inclusive en la cotidianidad. Tiene que ver con la vocación, es uno de los sinónimos, con el sentido, es otro de los sinónimos que se le da a esa palabra, o el objetivo. Entonces, hacer la traducción literal, es importante conocer el contexto de esa palabra porque hablaremos un poco de el sentido de los agustinos de la Asunción. Y me permití escribir un subtítulo, ¿cuáles son los apostolados? Reconociendo que los apostolados son las obras específicas de la Asunción. Y aquí pueden observar una portada del libro traducido al castellano, publicado en Roma en 1993. Esta sesión la organizo, la dedico a la memoria del padre Silvio Herrera, quien fue el rector de mi colegio cuando yo egresé en el año 2003, porque él me encomendó una última tarea aquí en la Ciudad de México y es lo que les voy a socializar al final de la presentación. Entonces, comencemos. El contenido de la obra es este que pueden visualizar. Son 12 capítulos. El primero de ellos, el reino de Dios ante todo. El segundo, la cuna de la Asunción. El tercero, Jesús Salvador, el corazón del misterio. El cuarto, Jesucristo, camino del Padre y plenitud del Espíritu. El quinto, dos amores privilegiados, María y la Iglesia. Sexto, un solo corazón en Dios, una comunidad de fe. Séptimo, la pasión por el reino de Dios en nuestro mundo actual. Octavo, un estilo de vida apostólico muy especial. Noveno, dejar a Cristo orar en nosotros, la oración del trabajador del reino. Décimo, hombre de fe, de oración de estudio. 11, en la escuela de San Agustín. Y 12, varias ramas de un mismo tronco, la Asunción, una gran familia. Pues comencemos por el primer capítulo. Em,
Hay un prefacio muy interesante, comienza con esta frase del padre Claude Marchal, el superior general de los agustinos de la Asunción, escrita en la Navidad de 1992, y dice: la originalidad de la Asunción consiste en no tener ninguna. Así las cosas, este libro tiene por objetivo dar a conocer mejor el espíritu de la Asunción para hacerlo nuestro, porque no lo conocemos suficiente. Fue lo que el padre Manuel de Alzón consideró en su momento, y pues se genera este libro. Y aquí se puede observar cómo la Asunción está presente en América Latina, en África, en Madagascar, en Corea. La Asunción se aleja cada vez más del ámbito en que nació, quiere decir en Francia, en una Francia del siglo XIX, ya hablaremos de ese contexto. Por más de 150 años se va ensanchando y pues, pretende afrontar el desafío de la encarnación de esa comunidad en diferentes culturas. Miremos el primer capítulo, son titulados Fichas en el texto original. Tiene que ver con el carisma, definiendo el carisma como ese don, según la RAE, es un don gratuito de Dios, de poder generar empatía y atraer a una comunidad. Entonces menciona que el carisma es el espíritu de la asunción y es el fruto del espíritu madurado en la oración. Se sabe que el padre Manuel Dalzón nació en 1810 y falleció en 1880, de tal forma que fue un francés del siglo XIX, y en ese siglo ocurren una serie de acontecimientos sociales importantes que lo llevan a generar una serie de inquietudes desde el punto de vista de educación, de trabajo, que va a plasmar en lo que corresponde a la comunidad Agustinos de la Asunción. Todo gran fundador conecta a través de su tiempo con el drama del hombre y del mundo, que es el mismo en todas las épocas. Así las cosas, ese joven Emanuel Dalzón se considera un soldado de Dios, y él defenderá la religión divulgando la verdad, el mejor remedio contra la ignorancia. ¿Cuáles son los cimientos del espíritu de la Asunción? Defender a Dios y proclamar la verdad. Y me permito citar una frase: lo que ha de hacer el sacerdote es trabajar según sus fuerzas por establecer el reino de Jesucristo. Fue el ejemplo que vimos en nuestros fundadores del colegio. Em, Siguiendo un poco con el nexo a una de las anteriores conferencias, aparece aquí una copia del Padre Nuestro en latín, y yo me permití hacer una breve animación en torno al Adveniat Regnum Tuum. Vemos que es una de las divisas utilizadas en el Colegio Manuel Dalzón. ¿Y de dónde viene eso? Resulta que es una de las frases que aparece en el Padre Nuestro. El Padre Manuel Dalzón la escoge como divisa: venga a nosotros tu reino. En cuanto a las constituciones de la comunidad, en 1855 la meta es trabajar en nuestra perfección, extendiendo el reino de Jesucristo en las almas, y hay unas virtudes religiosas que se van vinculando a lo que serían los votos en la vida religiosa. Entonces se consideran en esas constituciones la fe, que incita a la obediencia; la esperanza, que abre camino a la pobreza evangélica, a la humildad, al espíritu de oración; y la caridad, que corresponde a la castidad, la dulzura, la disposición al servicio, el celo en las obras apostólicas y el espíritu de la unión. Pues miremos un poco aquí, respondiendo a la pregunta que aparecía a manera de subtítulo: ¿cuáles son de los apostolados u obras de los agustinos de la Asunción? Yo me permití listar estos 5 que encontré en el libro. El primero de ellos es la enseñanza. Somos un ejemplo de sus egresados. Las publicaciones, ya veremos cómo hay agencia de comunicación social en Francia que se encarga de hacer publicaciones de diferente contenido. Las obras de caridad, como recordamos, por ejemplo, de lo que fue la Fundación Mi Casa en Cali. Las misiones extranjeras, y esta me permití subrayarla porque justamente residiendo en la Ciudad de México conocí una de las parroquias de los Agustinos de la Asunción,
que nació como una misión extranjera. No tenía en principio por vocación formar vocaciones o nuevas vocaciones en México, sino únicamente ser un centro de acogida de misioneros. Ya después cambió el sentido, ¿no? Pero las misiones extranjeras están presentes y trabajos para la destrucción del cisma y la herejía. Miremos un poco ese contexto de la Francia del siglo XIX, donde el padre Manuel Dalzón eh, se simboliza con el espíritu contrarrevolucionario. Entonces aquí aparece la línea del tiempo en rojo y en cortes transversales diferentes años. 1810, el nacimiento del padre Manuel Dalzón. Él nace en plenas gestas napoleónicas. Luego vienen el retorno a formas de vidas políticas pasadas y autoritarias. Seguramente es el contexto del imperio napoleónico. En este rango de tiempo de 1830 a 1848 se localiza el último rey de Francia, Luis Felipe I. Y en este rango de tiempo de 1851 a 1870, Napoleón III. Entonces, así las cosas, hay un parteaguas en esta línea del tiempo. Dado que la transición del último rey de Francia al emperador Napoleón III ocurre la posibilidad de tener sufragio masculino, se abole la esclavitud y adicional a ello se constitucionaliza el derecho al trabajo. Entonces es un siglo desde el punto de vista social, de educación y trabajo muy controvertido, noten en el rango del tiempo adicionalmente que tanto el último rey de Francia como el último de los emperadores desarrolló desarrollo industrial y capitalismo. Ocurren una serie de eventos sociales nuevamente desde el punto de vista revolucionario y vemos que lo recibe el siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa es la Francia del siglo XIX en la cual se gesta la comunidad de los agustinos de la Asunción. Vemos que es el nacimiento de la democracia en Francia, está dado por constituciones liberales, por el sufragio universal masculino, la abolición de la esclavitud, las leyes de prensa y de educación, y hay balbuceo de legislación social y sindical. Él es uno de los formadores del padre Manuel Dalzón, es Lamennais, fue el maestro intelectual del padre Dalzón y fue condenado por el Papa Gregorio XVI con la encíclica Singulari en esta fecha. Y valdría la pena profundizar posteriormente en ese formador a su vez. Pues el padre Emanuel Dalzón se considera antiliberal y tradicionalista, es opositor a que la universidad esté bajo control exclusivo del Estado, entre el divorcio, los estados pontificios desmantelados y la libertad religiosa. Y es entendible porque ante un siglo XIX donde se veían la corriente liberal en auge, eh, así las cosas, él considera proteger la iglesia de alguna forma, fundando a los agustinos de la Asunción. En la ficha 3 se puede ver el título de Jesús Salvador, el corazón del misterio, y anuncia que se debe acoger las pruebas de la vida. Una frase bonita, esta actitud no es una mutilación, nos purifica, nos acerca a Dios, nos permite dar fruto. La cruz es el manantial de la vida, tomémosla pues como Cristo la ha tomado con amor. Y aquí está citado en la oración del padre Manuel Dalzón que se titula El amigo de todos los días, que es esta que aparece acá. Yo me permití tomar una imagen de la portada de la oración del padre Dalzón. Vemos en este mapa conceptual que los tres caminos que conducen al encuentro personal con Jesús, Verbo encarnado, son su doctrina. Para eso, los orientadores espirituales, sus misterios, tales como la Trinidad, el mundo salvado por el amor, el cuerpo eclesial prolongado del cuerpo de Jesús y los hechos de vida. Para entrar en la escuela de Jesús crucificado, a través de acoger las pruebas de la vida,
comulgar con los sufrimientos de Cristo apóstol y morir a nosotros mismos. Se nota muy profundo el componente de altruismo en este brazo del mapa conceptual de los hechos de la vida. Fue parte de lo que vimos en nuestros fundadores con esa abnegación de dejar Europa, de llegar a América Latina a mediados del siglo XX, un país desconocido y bueno, definitivamente se abandonan a ellos mismos, ¿no? Y en la ficha 4, Jesucristo, camino del Padre y plenitud del Espíritu. Dios infinitamente hermoso. Y aquí me permito citar un párrafo que destaca ese capítulo. Dice, si Dios es fuente de lo bello, para conseguir una idea cabal de lo bello, es a Dios mismo a quien hay que ir a pedírselo. Si el arte no tiene otro fin que el de mostrar lo bello en las cosas sensibles, se comprende enseguida cómo necesita, sin embargo, ir a buscar sus inspiraciones en Dios. Cuando al emplear elementos materiales, les va dando con una nueva forma sus pensamientos, su soplo, el artista es la imagen más fiel del creador. Era una de las imágenes que se pueden apreciar de la ficha 4 y hay una regla de vida que a mí me llamaba la atención ese concepto muy de los agustinos, de la regla benedictina. Entonces dije voy a buscar un poco a ver si dentro del texto aparece la regla de vida para los agustinos de la Asunción. Y así las cosas vienen, el venga a nosotros tu reino, Jesús, testigo del amor del Padre, a la inseparabilidad de Dios y del hombre en sus grandes obras, la alabanza del Padre, la confianza que Cristo nos invita a poner en el Padre, la fidelidad de Cristo al Padre, raíz y modelo de la nuestra, y la disponibilidad a la voluntad del Padre. Una de las frases menos numerosas y menos recalcadas, pero reales sin embargo, son las alusiones a las llamadas del Espíritu y su acción a la vocación. Entonces vemos cómo había esa vocación de acoger nuevos jóvenes inquietos desde el punto de vista espiritual dentro de los agustinos de la Asunción. La ficha 5 se titula Dos amores privilegiados, María y la Iglesia. Esta es una foto muy bonita de María Reina. Es una estatua que está en el albergue que tienen los agustinos de la Asunción en París. Y en ese albergue, en el sótano, hay una capilla y ahí ofician la misa. Y vemos cómo, dado que la comunidad se llama Agustinos de la Asunción, vemos que la figura de María es importante, muy marcado desde el principio, afirmado claramente en el momento de la compra de un colegio dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. El apego a la Madre de Dios irá profundizándose con los años. Las referencias a María se hacen más numerosas y su devoción más explícita. Hay que recordar que nosotros solemos finalizar las misas, sobre todo en el colegio, dirigiéndonos a la imagen de la Virgen María, tomando algunos cantos y la oración. Bien, entonces aquí vemos en la ficha 6 un solo corazón en Dios, una comunidad de fe. Vemos aquí el fondo de la cuestión. Como buen discípulo de San Pablo y de San Agustín, ciertamente no descuida las relaciones humanas e incluso da consejos saludables, entre comillas, que todos se empleen a fondo en cultivar unos para con otros una caridad llena de ternura, de estima, de respeto, de gravedad, que vean en los miembros de nuestra pequeña sociedad las imágenes vivas de Jesucristo, los templos del Espíritu Santo, los hijos de la Santísima Virgen, nuestra Madre común. Que huyan de toda familiaridad inconveniente, de toda amistad particular, que es la peste de las comunidades, de toda antipatía que tienda a aflojar los lazos de un afecto santo, de toda palabra hiriente, de toda relación capaz de producir discusiones escandalosas. Entonces vemos pues, cómo parte de estos lazos se han perpetuado gracias también a labores como la de egresados de 1973, a la de Gabriel y los amigos del padre.
Vemos aquí en la ficha 7 la pasión por el reino de Dios en nuestro mundo actual. En nosotros, en primer lugar. Entonces, algunas frases que me permití extraer. El reino de Dios está dentro de vosotros. Está en Lucas 17:21. El padre Dalson gusta de apoyarse en esta afirmación antes de trabajar por hacer reinar a Jesucristo sobre los demás, haced pues que reine en vosotros mismos. Daos cuenta de que junto con el reino exterior existe también el reino interior. Incluso hay que comenzar por ahí. Tiene que reinar en nosotros antes de que podamos hacerle reinar en los demás. Tiene que ser realmente nuestro rey. ¿Qué sucede a nuestro alrededor? La Asunción es querida por Dios para contrarrestar el espíritu de la revolución, un mundo sin Dios. Noten que esta es la Francia del siglo XIX, donde se encontraba, en efecto, desde las gestas napoleónicas en adelante, eh, pues una desvinculación con la vida religiosa. Entonces, desde este punto de vista, sí es cierto, como confiamos que Dios nos llama, nuestra vocación es admirable por su oportunidad y por la grandeza del objetivo que le ha sido asignado. Y aquí vemos, continuando con la ficha 7, la pasión por el reino de Dios en nuestro mundo actual, el espíritu siempre en vela. Miremos un poco este contexto. Las generaciones siguientes ciertamente consolidarán determinadas obras nacidas, sobre todo desde las últimas instituciones del padre Dalzón. ¿Cuáles eran esas instituciones gestadas desde el padre Dalzón? Los colegios, la misión de Oriente, la prensa, las peregrinaciones, las vocaciones, la enseñanza superior e institutos científicos y misiones lejanas. Son nuestro patrimonio apostólico, quiere decir, son las obras de los agustinos de la Asunción, y ahí las ven materializadas en estos ejemplos. Pero al fin no son más que traducciones históricas del propósito fundamental de nuestro fundador. Esta fotografía la tomé en una de las visitas a la casa de retiro en Cine, Bélgica, donde, saben, se encontraba el padre Francisco y el padre Juan, porque me pareció llamativo ver un sello del Colegio de Dalzón de Bélgica, fundado en 1900 y con el ART, que es una de los lemas de la comunidad. Ya sabemos de dónde viene. Esta es una fotografía aérea del Colegio Emanuel Dalzón en Bélgica. Y por aquí, donde aparece que una de las obras de los agustinos de la Asunción es la prensa, está la Bayard Press, que es una casa editorial en Francia. Bueno, aquí pueden observar, es una fotografía del teatro del colegio. Esta fue tomada en 2018. Debo entender que es probable que tenga algunas reformas. Este es nuestro colegio en Bogotá, Colegio Manuel Dalzón, por eso la quise traer para también observar cómo el colegio en Colombia estuvo presente, parte de la Bayard Press que ya les mencioné, el Assumption College, donde don Guillermo Hurtado se formó. Y es un video únicamente para reconocer un poco el campus, está en inglés, espero les agrade, dura aproximadamente unos 5 minutos. Welcome to the tour of the Worcester, Massachusetts campus of Assumption. We've got an exciting tour for you, so let's get started. When you drive through the gates of 500 Salisbury Street, one of the first things you'll see is the duck pond. The duck pond and the surrounding area are a popular place for students to relax, study, and take in nature. It's also home to our beloved ducks for the warmer months of the year. Every year during the spring, students, faculty, staff, and the Worcester community gather around the pond for Duck Day, a day in which the Assumption community celebrates the return of the ducks. It's hard to explain, but it's a great time. Make sure to come see it for yourself. The building located directly behind the duck pond is La Maison Française. La Maison Française has several multi-purpose rooms inside, as well as administrative offices. Because the campus is just over a mile loop, we'll go counterclockwise and head up one side of the loop and back down the other. Just to the right of La Maison is Taylor Dining Hall. Taylor is a traditional style, all-you-care-to-eat dining option. Taylor recently underwent renovations a few years ago and features an open seating floor plan as well as food stations that cater to every palate.
Just behind Taylor Dining Hall is Alumni and Desautels Hall. They're both traditional-style residence halls where many first-year students live during their time at Assumption. Alumni is also home to a brand new common room, which also serves as the commuter lounge. As we head further on campus, we will reach the first academic building, Kennedy Memorial Hall. Kennedy houses several lecture halls, as well as music rehearsal spaces and faculty offices. Next to Kennedy Hall is a short path followed by the Hagen Campus Center. The Hagen Campus Center serves as an activity hub for the entire campus and Assumption community. Within the campus center, you'll find Alaska Gym, home to Assumption's basketball and volleyball teams, Charlie's snack bar, a made-to-order dining option, and even a Dunkin' Donuts. Hagen is also where many of our student organizations are headquartered. Hagen also features a small performance stage, where on any given weekend you'll find acts ranging from trivia to live music and everything in between. As we head further down the road, you'll see the Plord Recreation Center. In the Plord, you'll find a variety of recreation equipment and facilities, including a fitness center, an indoor pool, racquetball courts, 3 basketball courts, and an indoor track. If we head outside the Plord, you'll find Assumption's multi-sport stadium, which is equipped with a turf field for year-round competition, as well as Assumption's baseball and softball fields. No matter the sport, Hound Nation always comes out and shows its support. Heading back around the circle, you'll notice one of Assumption's newest buildings, the Sosis Family Academic Center. Sosis is home to the Grennan School of Business, and features several high-tech learning spaces, including one of the newest additions, the Lagarce Trading Room. The trading room provides students with the opportunity to access financial data using Bloomberg terminals. All of the SOSIS classrooms feature a modular design to promote active, collaborative learning. Also within SOSIS is the Curtis Performance Hall, a 400-seat, state-of-the-art performance hall, where everything from guest lectures to live musical performances take place. Throughout SOSIS, you'll find several conference rooms and common spaces, which are all available for students to use for group projects, studying, or club meetings. There's even a ballroom on the top floor for bigger events. Just outside of SOSIS is the D'Amour Plaza, which features an array of seating options for students to relax, chat with friends, or study outdoors. Right near SOSIS and the D'Amour Plaza is Assumption's newest addition, the Health Sciences Building. The building is home to the Froelich School of Nursing. The spaces throughout the Health Sciences Building are designed to facilitate collaborative work and active learning. Not only does this facility feature state-of-the-art equipment, students also have access to clinical skills laboratories, simulation suites, and exam rooms. The Dalzon Library is the next stop we will take, which is located just to the left of the new building. It features plenty of recently updated study rooms, which are available for students to reserve for group projects or studying, as well as research computers and, of course, books. It's also home to the Academic Support Center and a few offices. Just behind the library is the Living Learning Center, a unique apartment-style housing option that combines housing with community learning. It's available to students beginning their sophomore year. Beyond the Living Learning Center is an area referred to as the Village. It's home to Plow, South, and West Halls, which are suite and apartment-style housing for upperclassmen. As we head back down the road along the other side of campus, you'll notice Assumption's Chapel of the Holy Spirit and Tinsley Campus Ministry Center. Both offer students a safe place to practice and explore their faith. The next stop on our tour is the Testa Science Center, which is home to Assumption's science labs, several lecture halls, and Assumption's new Center for Neuroscience. Testa also boasts a stunning atrium on the first floor, where many campus events are held, including the President's Christmas reception. The last stop on our tour is the Admissions House. Formerly the private residence of Assumption's president, the Admissions House is a majestic building overlooking campus, and is the very place where every Greyhound's Assumption journey begins. From undergraduate and graduate admissions to the Office of Financial Aid, here you'll find a dedicated group of counselors and staff who are committed to supporting students and families from the beginning of their college search all the way through officially joining the next class of Greyhounds. We hope you enjoyed this quick look at Assumption's campus. Thank you for joining us, and go Hounds!
de esa forma pues, hacer un énfasis en una de las vocaciones que tienen los agustinos de la Asunción, es el componente de colegios y de educación superior. Miramos si al final de la presentación puedo habilitar el audio, ¿no? Entonces, así Bueno, las cosas, continuando en esa ficha 7, la pasión por el reino de Dios en nuestro mundo actual, evangelizar a los pobres. Hay dos citas finales sacadas ambas de la instrucción de 1868. La primera de ellas, de nuestra divisa Adveniat Regnum Tuum, se sigue evidentemente que somos un instituto apostólico, el celo por los derechos de Dios en la tierra y la salvación de las almas. Y ahí la forma esencial de nuestra caridad, el olvido de nosotros mismos, la abnegación se nos impone de entrada. Con tal que Jesucristo sea anunciado, poco importante lo que nos pase. Y esta frase la quise traer aquí, también hace parte del capítulo 7. Fue la frase que más me llamó la atención en el libro. Dice, sin nostalgias demasiado inútiles del pasado, sin esperanzas harto decepcionantes del porvenir, continuemos nuestra obra tal cual Dios nos la propone. Ni tristeza excesiva, ni excesiva esperanza, confianza en Jesucristo, en María, en la Iglesia, trabajo perseverante, lo demás que importa. Bien, llegamos a la ficha 8, titulada Un estilo de vida apostólico muy especial, donde se menciona que nuestro directorio empieza con Mi vida es Cristo y termina con No puedo amar a Jesucristo sin querer que todos le amen, y he ahí el carácter apostólico de mi vida. La regla de vida de los agustinos de la Asunción se resumen en somos religiosos que vivimos en comunidad apostólica. En las primeras constituciones se lee que para recibir a un postulante se debe se debe ver si la vida de comunidad no le resulta demasiado pesada y se ejercitará a los novicios en la vida de comunidad, es decir, en aguantar los caracteres. En la medida en que hayamos aprendido en comunidad a soportarnos y más que nada a intercambiar confidencias y consejos, que es el intercambio comunitario, podremos colaborar con otros con mayor agilidad en todos los terrenos del apostolado. Entonces vemos acá, continuando con la ficha 8, un estilo de vida apostólica muy especial. Al ir a trabajar con otros, una palabra debe obsesionarnos. Ten paz para dar la paz. Y se habla de la trilogía de la personalidad solucionista, que está conformada por la verdad, la unidad y la caridad. En la ficha número 9, dejar a Cristo orar en nosotros, la oración del trabajo del reino. Y para eso el padre Manuel Dalzón redactó, para nosotros contemplación y acción se unen en un mismo fin, servir a la extensión del reino de Jesucristo. Señor, dame la oración de los hombres apostólicos y haz que en esta oración haz que en esta oración, si no soy bastante apóstol, me vuelva tal un poco más cada día. Finalmente, Señor, haz que sea un hombre de oración, un hombre de evangelización, y que en el trabajo me santifique, busque el avance de tu reino y la salvación de las almas. Entonces vemos contemplación, es el componente de la oración, pero a su vez del trabajo con las obras que previamente comenté. Entonces, en virtud de la vocación propia de la Asunción, debemos estar siempre disponibles y ser capaces de la inventiva. El asuncionista debe trabajar como 4, incluso como 100. El padre Dalzón nunca contrapone oración y actividad y tampoco oración y estudio. Estudiar resulta pues indispensable para todo apóstol. Si nuestra familia ha de estar marcada por un sello apostólico, para ser un verdadero religioso de la Asunción hay que estudiar seriamente. Porque el que no trabaja se condena, se expone a todas las tentaciones y se envilece en su ignorancia. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos distintivos del asuncionista? Audaz, generoso y desinteresado. Llegamos a la última ficha del libro,
que corresponde a la escuela de San Agustín, y en ese orden de ideas, San Agustín es ciertamente una mina inagotable para todo, pero sobre todo asombrosa para los principios de una piedad sólida. El compartir fortalece la fraternidad, y este es uno de los textos de San Agustín. Era uno de las motivaciones del padre Dalzón, de ahí el nombre de la comunidad, los Agustinos de la Asunción. Finalmente, varias ramas de un mismo tronco tienen que ver con cuáles son las otras comunidades asuncionistas. Si bien están los Agustinos de la Asunción, observaremos que hay otras. Vemos aquí las tres figuras históricas tutelares o fundadores de la Asunción. Históricamente fueron el abate Teodoro Combaló, la madre María Eugenia de Jesús, nacida con el nombre de Ana Eugenia Milleret de Bru, y el padre Emanuel Dalzón. Entonces, estas son las tres figuras históricas, tutelares y fundadoras de la Asunción. Y esta es una fotografía del busto del padre Emanuel Dalzón. Aquí vemos también un pendón del padre Manuel Dalzón en nuestro colegio, a un costado de la Virgen de la Asunción. Y vemos en este mapa conceptual cuáles son las 11 familias religiosas. Entonces, observemos un poquito desde el punto de vista histórico, es interesante. Estaban las religiosas de la Asunción, que se fundaron en París en 1839, los agustinos de la Asunción, se fundaron en Nimes en 1845, las hermanas misioneras de la Asunción se fundaron en África del Sur en 1852, las Oblatas Misioneras de la Asunción, que se fundaron en 1865 en Nimes, las Hermanitas de la Asunción, que se fundaron en 1865 en París, las Orantes de la Asunción, fundadas en París en 1896, las Hermanas de Santa Juana de Arco, que se fundaron en los Estados Unidos en 1914, las Hermanas de la Cruz, fundadas en Atenas, Grecia, en 1939, los Hermanos de la Asunción, que se fundaron en Beni, en Zaire, en 1951, en ese mismo país en 1952, las Hermanitas de la Presentación de Nuestra Señora, y finalmente las Pequeñas Misioneras de la Cruz, que tuvieron fundación en 1955 en Colombia por el padre Nicleo. Entonces vemos que hay 11 familias de la Asunción. En una entrevista reciente que tuve con un asuncionista aquí en Ciudad de México, me informó que algunas de estas familias religiosas ya no estaban activas. Entonces, aquí pueden observar que la Asunción no se caracteriza tanto por unas obras propias, sino mucho más por un espíritu, recordando que el espíritu corresponde a sentido u objetivo en su palabra original en francés. ¿Por qué dedicar esta sesión en agradecimiento al padre Silvio Herrera, que lo están viendo aquí en el centro de esta fotografía, a un costado del hermano Francisco María Carrasco, y lo estoy saludando acá? Porque él, conociendo que con probabilidad iba a viajar a la Ciudad de México a continuar mis estudios de posgrado, me encomendó una última tarea, siendo él el rector del colegio, que yo tomé atenta nota. Me dijo que fuera y me presentara en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, y que fuera a saludar a los agustinos de la Asunción. Entonces, después de algunos correos electrónicos intercambiados, pueden observar aquí, esta fue la última tarea que me encomendó el padre Silvio Herrera, y yo me permití el sábado 14 de septiembre de este año ir a hacer esa tarea. Pues aquí pueden observar un pendón en la entrada sur de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, que es administrada por la comunidad religiosa de los Agustinos de la Asunción. Aquí se puede ver al padre Manuel Dalzón, y es curioso porque aparece con capota y con una túnica, que normalmente no se ve con ese atuendo de monje, a pesar que los asuncionistas lo tenían para algunas celebraciones especiales.
Y aparece aquí una frase, dice, el reino de Dios en nosotros es la dependencia más absoluta de todo nuestro ser, de todas nuestras facultades, respecto de la acción íntima de Dios. Entonces fue muy emocionante en medio de la búsqueda de esa parroquia en la Ciudad de México encontrar un pendón y que dijera Manuel Dalzón y el símbolo de los agustinos de la Asunción. Entonces, rodeando la parroquia, esta es la fotografía que corresponde a la entrada de la oficina. El padre Jesús Tlecuile Mixteco, quien se encuentra de párroco, pues conociendo el contexto de la visita y parte de la historia y del gusto por la historia de nuestro colegio y por la comunidad de los agustinos de la Asunción, me invitó a subir a la torre de la iglesia y pude tomar una fotografía posterior de la cúpula del templo. Esta ya es una fotografía superior. Esta es un poco más superior y una panorámica del barrio donde está la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de América, que está localizada en la colonia San José Insurgentes. Es un par de fotografías que muestran esa panorámica, y aquí hay un pequeño parque llamado el Parque de la Bola, porque hay una fuente que tiene una esfera en su interior. Este es el altar de la parroquia. En efecto, yo estaba muy atento de poder localizar una imagen de la Virgen de la Asunción y haciendo todo el recorrido, la parroquia, como se llama, Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América. Aquí hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe, aquí está el sagrario, como siempre muy sencillo, muy asuncionista. Y el Padre Jesús me mencionó que esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe, disculpen, de la Virgen de la Asunción en esa parroquia. Entonces yo le dije, es curioso porque normalmente aparece en las imágenes. Primero es extraño encontrar una figura tallada en madera. Normalmente se representa es con unas nubes y unos ángeles que le elevan al cielo, pero ella se ve aquí sobre una media luna y está tallada en madera. Entonces es una imagen bastante peculiar. Resulta que la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de América tiene dos espacios. El que vieron ustedes le llaman la iglesia superior o el templo superior. Es el que puede albergar más número de fieles. Y en la parte inferior están los osarios, le llaman la cripta. Y en la cripta hay una capilla y ahí ofician también la misa. Dentro del recorrido por la cripta, este es el altar. Y aquí se encuentra una representación a manera de icono de los panes y los peces. Aproveché para tomarle una fotografía. Y aquí está el Padre Jesús Lecuilén Ixteco, el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de América. Me encuentro haciendo la visita y yo le pedí que nos tomáramos una fotografía enfrente del retrato del Padre Manuel Dalzón. Entonces, así las cosas. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado la socialización de este texto y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián, nuestra gratitud, impresionante acervo histórico de lo que somos nosotros, muy emocionante hasta la fibra, poder revivir y encontrar en nuestros sacerdotes formadores eh, eso que nos conversaste en el tránsito de, de, de las fichas. Nuestra gratitud, Sebastián, como siempre, y vamos para el grupo. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas, para lo cual les solicito silencien sus micrófonos mientras el remitente hace su presentación y hace la pregunta. Me gustaría tomar la iniciativa mientras van calentando motores nuestros ilustres invitados.
y comentar lo siguiente, Sebastián, mira que en el transcurso de esas fichas, recuerda uno al padre Eduardo, al padre Raimundo, al padre Jorge, al padre Silverio, al padre Henri, al padre Silvio, a todos los recuerda uno con mucho cariño y ve cómo ellos actuaron como una especie de espejo y reflejaron esa misión o esa definición de espíritu con lo cual iniciaste la conferencia. La pregunta va dirigida específicamente a esa labor tan impresionante, esa hora en la obra del padre Emanuel, en donde parte primero definiendo qué es el espíritu, ¿no es cierto?, la vocación, el sentido, y lo trata de materializar en carisma y empatía. Yo encontraba inclusive en un texto de 1900, estoy mirando aquí de 1924, escrito, traducido por Tomás González, que se llama Las anécdotas del padre Dalzón, y encontraba aquí parte de la explicación. Quisiera que me dieras tu opinión sobre esta frase. Dice en 1924 Monseñor Besson, dice, abro comillas, porque todo esto, digamos, se basa en la oralidad y en la semilla, es decir, hablar con hechos como lo hacían nuestros sacerdotes formadores y faros. Dice, la palabra del padre Dalson revestía, de acuerdo con el tema, los colores más vivos. Una palabra que reviste colores. En sus sermones y discursos era sucesivamente firme y preciso. Era rico y abundante, era osado y prudente. Estaba mezclando los sentimientos más nobles con las consideraciones más elevadas. El padre Manuel Dalzón. Él era desigual. Eso nos recuerda a nuestros sacerdotes, paradójicamente, hermosas enseñanzas. Él era desigual y a veces era demasiado familiar, pero siempre capaz de remontar el vuelo de un solo golpe y arrebatar a sus oyentes hasta lo más sublime. Entonces, digamos estas palabras de sus colegas, hermanos, y en donde lo destacan por transmitir esa obra maestra con esa oralidad, me parece interesante y me parece uno de los éxitos para que él lograra, digamos, esa unidad o esa amalgama entre lo que es la verdad, la unidad y la claridad. Entonces, quería hacer ese aporte pregunta un poco larga, pero ahí te la dejo, Sebastián. Muchas gracias, Gabriel. Explorando el texto desde el punto de vista de definir al padre Balsón como directo, yo considero que justamente el texto, como se dieron cuenta, hay una gran citación de frases cortas, algunos párrafos, pero son muy dicientes. No es alguien que tenga a parafrasear o a gastar unas 4 o 5 páginas para finalmente transmitir un mensaje. Es una de las características que tiene este texto del Espíritu de la Asunción, es directo y es un texto que cita las constituciones de los agustinos de la Asunción. Entonces, definitivamente es muy claro, si bien de donde nos leíste hay un testimonio de oralidad directa del padre Dalzón, también de lenguaje escrito, que es lo que se puede extraer del texto, ¿no? Y haciendo el énfasis en los colores, pues mira, es curioso y lo que se me viene a la mente en este momento es, el padre Dalzón se define como contrarrevolucionario y un soldado de Dios. Es decir, su posición era muy firme respecto a las reformas napoleónicas. Entonces, así las cosas pienso que tiene que ver en algo, eso de los colores con esos sentidos patrios que eran muy del siglo XIX en Francia.
sería lo que te podría aportar. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a dar paso a la pregunta de Manuel Parra y seguidamente calentando motores Guillermo Hurtado. Adelante, Manuel. Primero, mil gracias, Sebastián, por esas palabras, por esa experiencia. Y mi pregunta es de pronto para los padres de familia, todos los que estamos aquí, seguramente tenemos hijos en el colegio o no los tenemos, o por lo menos hemos heredado alguna experiencia. Y está relacionada mi pregunta con si digamos, esta historia o historias similares de los asociacionistas están siendo divulgadas en el colegio. Todos pues sabemos también que los tiempos han cambiado y que ahora pues hay libertad de cultos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ¿qué experiencia se podría tener al respecto con estos temas de divulgación? Y lo segundo es más bien como una apreciación a la ficha número 7 que presentabas, que para tener tanta antigüedad veo que hace énfasis en el reino de Dios está dentro de vosotros y que corresponde al mundo actual. Entonces, bueno, es una interpretación muy personal y tiene mucha profundidad esa frase porque puede aplicar a muchas cosas. Y bueno, en el caso de los asuncionistas y del padre Manuel, lo aplica más como hacia la dedicación y la orientación hacia el estudio de Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención esta frase y bueno, de pronto nos quisieras profundizar qué quiso decir él con que el reino de Dios está dentro de nosotros, independientemente de comenzar a conocer a Jesucristo. Eso es, esas dos cositas, Sebastián. Muchas gracias, Manuel, por los comentarios. La primera es en cuanto a qué tanta divulgación se haga en el colegio. Yo egresé en el año 2003 y digamos, en esa experiencia que tuve ya hace 20 años, yo cursé la primaria y el bachillerato completo allá. Curiosamente, desde las bases de la Asunción, desde el punto de vista histórico e ideológico, no conocíamos mucho. Desconozco el por qué no tuvimos, digamos, como una especie de cátedra asuncionista, ¿no? Si uno quisiera verlo de esa forma. Sí tuvimos la clase de religión, pero pues era una clase orientada hacia la catequesis, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, conocíamos nuestra religión y conocíamos eh, las formas como íbamos a ir progresando espiritualmente, de bautizo, a confirmación, a los diferentes sacramentos, pero propiamente de nuestra historia como eh, estudiantes de un colegio agustino de la Asunción, no recuerdo, más allá de algunas de las filminas del padre Henry en el seminario, ¿no? No sé realmente qué tanta divulgación se haga en el momento y por eso justamente con esa inquietud intelectual de egresado de ver que hacía falta como ese capítulo dentro de mi historia en el colegio, pues me dirigí a la biblioteca del padre Álvaro Jaramillo Londoño y le pedí asesoría para un buen texto que me permitiera hacer una síntesis del sentido de los agustinos de la Asunción o vocación. Ese sería el aporte, pero no sé si tal vez alguien tenga familia o, bueno, hijos, o esté un poquito más cercano actualmente al colegio, si pudiera dar el estado actual de esa divulgación de los agustinos de la Asunción en el colegio. Y en cuanto a la segunda, lo que el reino de Dios está en nosotros antes de estar en otros, de verlo en los otros o de llevarlo hacia los otros, primero comenzar por uno mismo. Es muy pertinente porque date cuenta, el prefacio del libro comienza con una frase que da el superior de la comunidad en la Navidad de 1992 y dice, esta obra se imponía, es decir, era necesaria. No conocemos suficientemente nuestro espíritu, ¿sí? Es decir, desconocemos o no conocemos en lo suficiente ese sentido o ese objetivo de los agustinos de la Asunción. Digamos que eso sería como algo muy particular. Pero también me doy cuenta, como veíamos que el padre Dalzón
por haber hecho toda su gesta de fundador de una comunidad religiosa en el siglo XIX, pues de ahí comienza diciendo, si estoy en un escenario de revolución, si estoy en un escenario de remonta de antiguas tradiciones como los imperios en Francia, si estoy ante un escenario donde la iglesia no tiene importancia, sino es únicamente el Estado, y muy probablemente por el contexto, un Estado con poder bélico para proteger las fronteras, pues ¿qué puedo hacer yo como ser humano? ¿No? Entonces él se define como un soldado de Dios. Él comienza por él, antes de comenzar por otros. Digamos, se recluta él mismo, por decirlo de alguna forma, dado que él se define como un soldado de Dios. Y continúa dentro de su texto mencionando que defenderá la religión divulgando la verdad y el mejor remedio contra la ignorancia es la verdad. Y así lo fue. Inclusive hay un texto muy bonito que está disponible en la biblioteca virtual que organizó Gabriel, que es acerca del padre Manuel Dalzón, pedagogo. Entonces yo siento que él, además de conocer que podía primero identificarse como un ser de cambio, primero por él mismo y luego llevando ese cambio hacia otros, un buen medio fue la educación, que fueron los testimonios que vimos de colegios en Bélgica, nuestro colegio en Bogotá, la Assumption University en Boston. Entonces, no solamente identificó que era una necesidad de su tiempo, del siglo XIX, sino quiso tomar una posición que es muy de lo que comentaba Gabriel a su vez, ¿no? Es decir, era alguien no de una temperatura media, sino realmente tomaba una posición y pues la ejercía. Eso sería lo que te podría aportar, Manuel. No, mil gracias, muy amable, Sebastián. Vamos a dar paso a nuestro egresado ilustre Guillermo Hurtado para su pregunta. Adelante, Guillermo. Mil gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Guillermo. Sí. Bueno, gracias. Agradecerte infinitamente por tu charla. Me recordó muchas cosas y el Emanuel y obviamente el Assumption College, donde yo me gradué allá. Y hubo otro punto muy importante para mí cuando pusiste la ciudad de Dios habla uno de los autores de ese libro que mencionas, es el padre Edgar Burke, que fue mi maestro de novicios. Fue uno de mis maestros realmente. Yo puedo decirles, y perdonen que lo ponga un poco personal, hubo 4 sacerdotes asuncionistas que para mí fueron fundamentales. Edgar Burke, Silvio Herrera, Jerónimo Joris y el padre, ay, ¿cómo me puedes olvidar? Dios, y él me esperó que yo me fuera y él murió poco después. Ya los 4 fallecieron, pero dejaron en mí algo que encaja perfectamente con lo que estábamos hablando y con la pregunta o los comentarios de Manuela Antonio. Lo importante de tener al reino de Dios dentro de nosotros es que nos lleva a trabajar. Hiciste énfasis en que una de las características de la asunción es el trabajo continuado sin descanso. Pregunto, y quiero dejar esta inquietud, ¿cómo podemos nosotros, que conocemos y entendemos un tanto ese espíritu dalsoniano, continuarlo? A mí me tiene preocupado que en Colombia, pues está muy bien el colegio y podemos colaborar un poco, pero la asunción, el espíritu asuncionista no es muy conocido y no lo hemos sabido llevar a otros sitios y a otros, porque cada uno de nosotros en su trabajo lo puede llevar. Y esa es la parte bien interesante y esa es la misión que el padre Dalzón nos dio. Quiero dejar esa inquietud. ¿Cómo podemos nosotros, que entendemos un tanto de ese espíritu, continuarlo y llevarlo a otros? Gracias.
Bueno, muchas gracias por tu aporte, Guillermo, y también por Perdón, habernos citado. el nombre Sí. es Denis Gontier, Ah, que el era, cuarto sacerdote. sí, el cuarto sacerdote. Él se graduó en literatura española en la Complutense de Madrid y escribió un libro sobre el Quijote, que fue su tesis. Yo lo tengo. Además, hacía yoga y era mago y compuso versos en inglés, francés y español. Qué maravilla, multifacético. Pues muchas gracias definitivamente por tu aporte y es una inquietud. Yo voy a reflexionar respecto a eso que has mencionado, de cómo poder llevar el espíritu de la Asunción nosotros como egresados del Colegio Manuel de Asunción. Pero no quisiera dejar este espacio sin antes, y si ustedes me lo permiten, pedirles al padre Álvaro Jaramillo y al padre Robinson León, que están aquí presentes, el padre Álvaro Jaramillo Agustino de la Asunción y el padre Robinson León, misionero de Yarumán, una retroalimentación respecto a este diálogo que hemos tenido como egresados en esta tarde. Sería un gusto escucharlos a ustedes. Si a bien tienen los moderadores, permitirme esa libertad Me de pedir gustaría el hacer una aporte de los. pregunta antes, Ah, ¿quién está? Mauricio. Mauricio Hernández. Sí, adelante, por favor. A ver, Sebastián, dentro de todo lo que tú has leído y recopilado al respecto, me gustaría saber si algo conoces de por qué se centró en el misterio de la Asunción el Padre Dalzón. O sea, ¿qué hablaba él al respecto como tal en el misterio de la Asunción de la Virgen? ¿Por qué se centró? ¿Sabes algo al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Realmente el texto no aborda puntualmente digamos, ese punto. En la ficha 5 hace una mención que dice: el espíritu de la Asunción se resume en estas pocas palabras: amor a nuestro Señor, a la Virgen su madre y a la Iglesia su esposa. El padre Dalzón comenta: María y la Iglesia son los dos grandes afectos de Jesucristo en la tierra. Por amor a Jesús, a quien tienden todas las capacidades de nuestro ser, debemos a nuestra vez amar lo que más ha amado Él mismo. Era como seguir el ejemplo de ese amor de hijo, y si lo que más amaba a Jesús era la Virgen María, pues Él también lo hizo. Es el aporte que te podría dar No, extraído de este texto, Mauricio. Ok, te Ah, padre agradezco. Álvaro, qué gusto. Lo vemos, no, Mauricio, a ti por la pregunta. Sebastián, permíteme, retomo un poquito la pregunta también de Mauricio. Cordial saludo para todos, que el Señor los bendiga. Mira, esto fue simplemente de esas diosidencias. Sí, porque el padre Manuel Dalzón llega a un colegito que le dieron allá en la de NIMS, que se llamaba La Asunción. Ya tenía ese título, ya tenía ese lugar, ese título, La Asunción. Entonces, él sintió toda esa providencia de Dios al estar ahí y al entender todo ese misterio, claro, estar en un colegio de la Asunción, le tocó meditar, obviamente, en el misterio de la Asunción de la Virgen María y entender todo ese proyecto de Dios que nos lleva a crecer, a elevarnos, a estar en una relación hermosa con Dios y a vivir nuestra vida tendiendo hacia Dios. Entonces es muy casual, fue puro, perdóneme el primerazo fue puro chiripazo, de que estuviera, pero eso no llama chiripazo, eso se llama, nosotros en la iglesia se llama diosidencia, que lo puso en ese ambiente y lo llevó a reflexionar y allí desde la diócesis de Nin, como vicario general de esa diócesis, o sea, como el ayudante, el asistente ahí del obispo, entonces le fue muy impactante y pues puso a su comunidad, no solo asuncionistas, recuerden que son agustinos de la Asunción. Entonces, porque también la profundidad de ese carisma, de esa realidad de la fraternidad, y de esa profundidad del amor en la fe en la Iglesia Católica, pues en ese momento también de revolución, de todas esas situaciones, pues lo lleva a que vayamos a lo fundamental, a la esencia, y que con estos dogmas maravillosos, con estos principios que pues elevan el espíritu, pues lo tomaron. Entonces fue pura
en principio coincidencia, pero claro, después ya se da cuenta que no es una coincidencia, sino que lo desarrolla por estar en el Colegio de la Asunción, por el sentido mismo de elevarnos al amor, como está diciendo el doctor Sebastián, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la Virgen María, y hacer de ese amor pues suyo. Gracias, padre. Muy, muy amable. Muchas gracias, padre. Y padre Robinson, nos gustaría escucharle una apreciación respecto a la presentación. Claro que sí, muchas gracias por la presentación que nos has hecho y enriquecida con la participación de todos los presentes. Pues resaltar que es una oportunidad de conocer ese espíritu asuncionista y la manera como proyecta todo este servicio a la iglesia a través de la riqueza del carisma en los colegios, con todo el bien que se puede hacer, y los retos nunca dejarán de estar presentes según la época que cada uno está viviendo. Nos hablabas ahí de esa época específica en Francia, con sus particularidades también hoy, y ahora mencionaban eso de cómo dar a conocer el espíritu a los jóvenes y proyectarlo en otros contextos. Eso es lo que nos corresponde actualmente, y ahí es donde hay que seguir perseverando y seguir proyectando el espíritu que los fundadores le han comunicado a sus comunidades. Y la riqueza, resaltar la riqueza del carisma, pues se admira uno de ver cómo también tienen las misiones extranjeras como mi comunidad, es decir, llevar la alegría del Evangelio a lugares donde todavía no está presente, donde todavía no ha surgido esa vivencia de iglesia, comunidades cristianas, y en fin, pues compartir con alegría a partir del impulso que proviene de lo alto, acompañados por el amor de la Santísima Virgen María y la voluntad de servir en cualquier circunstancia y lugar, de acuerdo a los valores del reino que nos inspira el Evangelio. Padre, muchas gracias por su aporte y un gusto saludarlo a usted y a su comunidad. Muchas gracias, saludos de todos. Querido grupo, qué maravillosa sesión, qué maravillosas intervenciones, qué regalazo. Eh, no nos queda más que despedirnos con un abrazo fraterno.